RCR presenta Y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Con ciudadanos y así nos va. Bienvenidos a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. Este momento estaremos trabajando para ustedes desde la gerencia general de la emisora Jaime Nestares, desde la gerencia de producción Willitzar. Producción del programa está Keniel Jaramillo, en los controles César González. En la conducción del espacio desde Caracas, Neomar Hernández, y desde Alemania les saluda Daniel Lara Farías. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv porque estamos en la radio que se ve. También nos pueden ver a través de Periscope, @RCR750 es nuestra cuenta en Periscope, y en lacavilla.com consiguen nuestros programas en diferido. Hoy vamos rápido, Daniel. Tenemos con nosotros, en compañía de nosotros acá en los estudios en Caracas, al señor Ricardo Núñez. ¿Quién es Ricardo Núñez? Ricardo Núñez es el director del voluntariado del Zulia, director general del voluntariado del Zulia, que entiendo, Ricardo, es una ONG que se ha dedicado a apoyar a los distintos asociaciones civiles y grupos que hacen vida política en el estado Zulia, justamente. Tú estás acá por dos motivaciones. Entiendo que en primer lugar porque prácticamente hacer política en el Zulia en estos momentos se ha convertido en una calamidad con el nuevo gobernador que se ha instalado allá en el Palacio de Gobierno, el señor Omar Prieto, que viene de ser alcalde. ¿Cuál es esa denuncia que vienes a traer el día de hoy? Sí, primeramente, Ricardo Núñez, director general del voluntariado del Zulia, agradeciendo esta oportunidad, primeramente denunciando la intención de sobornarnos, chantajearnos y amenazarnos a la misma vez. O agarras estos reales, dicho por Eder Bielma, del equipo cercano de Omar. Di, Ricardo, tú eres una persona talentosa, tú tienes liderazgo, pero vente con nosotros si quieres real cargo y para que ayudes a tu gente. Si no, no nos eches vaina porque te mandamos a agarrar con el SEBIN. Y si no, tú sabes que te mandan a matar. Entonces aquí decimos, no tenemos miedo, no nos vendemos y no aceptamos chantaje de ningún tipo. Y por otro lado, también decimos que sentimos vergüenza y pena ajena de esos dirigentes de la MU que hoy por hoy siguen haciéndole la comparsa a este régimen que sencillamente antidemocrático, forajido y violador de los derechos humanos, a quienes denunciamos ante la sociedad venezolana y ante la comunidad internacional. Nosotros, el pueblo de Venezuela, el voluntariado del Zulia, estamos en pie de lucha para luchar por la libertad, por la democracia, por el Estado de Derecho y porque se restituya plenamente el hilo constitucional. No podemos aceptar que aquí se vayan a unas elecciones donde sencillamente es una pantomima, un teatro barato, una comparsa de carnaval, y aquí se están burlando desde el pueblo de Venezuela, que lo pretenden seguir engañando, y por cobardía, por dinero, por cuotas de poder, la gente de oposición, salvo algunas excepciones, y el régimen que quieren quitarse en el poder y decirle al pueblo de Venezuela, agarra tu carné del chantaje y de la miseria y confórmate con esto y sigue emitiendo dinero
o dinero, no solamente dinero inorgánico, sino emitiendo deuda a los chinos y a los rusos con esta moneda virtual que a la final no es sino un endeudamiento de la riqueza de Venezuela, que es de todos los venezolanos, que no le debemos un carajo. Ricardo, vamos a cuidar un poquito la forma. Bueno, que no le debemos, sino es que se respete la voluntad del pueblo de Venezuela, que hoy se siente defraudado porque se cogieron las gobernaciones, se cogieron las alcaldías. Mira, pero sobre ese punto, tú vienes del Zulia y en el Zulia está el liderazgo de Manuel Rosales. Manuel Rosales fue alcalde una pila de años, fue gobernador una pila de años en el estado Zulia y luego ahora reflota en esta iniciativa del diálogo en Dominicana. Y tienes por otro lado lo que ocurrió con Juan Pablo Guanipa, que ganó unas elecciones que además era muy desventajoso y todo lo demás, pero las ganó y luego ocurrió lo que ocurrió. ¿Qué pasa con Manuel Rosales al día de hoy dentro de la oposición? Tú como zuliano que debes conocer a Manuel Rosales al día de hoy, ¿qué hace Manuel Rosales en la oposición y qué hace en el estado Zulia? ¿Y cómo evalúas tú lo que ocurrió con Juan Pablo Guanipa? Bueno, lo que ocurrió con Juan Pablo con Guanipa fue una injusticia. Le robaron las elecciones, se la quitaron. Es decir, la ganaste. No te quieres juramentar ante un órgano ilegal, ilegítimo, como es la prostituyente, que a la final sencillamente que está usurpando la función de la Asamblea Nacional. Porque aquí hay que hacer un emplazamiento. Señores de la Asamblea Nacional, tengan coraje y guáramo y dejen la tontería y asuman su responsabilidad. Porque esa Asamblea constituyente es ilegal, ilegítima y no representa en ningún caso a ninguno de los venezolanos. Hicieron una elección fraudulenta interna y hoy por hoy. Sí, Daniel, adelante. Dime. Señor Ricardo Núñez, saludos. Sí, saludos. Yo quería, para ir entrando o para caer en materia, ¿cuál es el problema en el estado Zulia? Usted dirige una organización llamada Voluntariado por el Zulia, según nos ha indicado, y entiendo que ha recibido amenazas, presiones e inclusive acciones directas del nuevo gobernador en su contra. ¿Cuáles son esas acciones y cuál es la situación que se vive actualmente en el estado Zulia con ese nuevo gobernador? Bueno, desde ofrecimiento de dineros, cargos y todo tipo de sobornos, hasta chantaje y amenazas directamente con gente armada, así, o sea, la buena de Dios, o con gente encapuchada, como lo queráis. O sea, te dicen reiteradamente porque es sistemático. Te amenazan con funcionarios de todo tipo, desde el SEBIN, Policía Nacional, Guardia Nacional, gente parapoliciales. ¿Quién ha dicho eso? Cuando aquí la gente tiene que decir, aquí nosotros tenemos que, pese al miedo, tenemos que echarlo a la espalda y luchar por Venezuela. Aquí está hoy por hoy militarizado Caracas. Aquí se les va la luz y es la iguana, es el rabipelado y no sé qué carajo. Aquí. Ricardo, por favor, tenemos que tener cuidado. Necesitamos que el régimen entienda que no puede seguir jugando con el hambre y la miseria del pueblo de Venezuela. El pueblo está pasando hambre, está muriendo por falta de medicina, por falta de alimentos, y aquí pretenden enquistarse en el poder y con una posición cobarde, cómoda y oportunista, sencillamente negociar y repartirse el país como mejor le venga en gana. Nosotros los venezolanos, los zulianos, los maracaiberos y de todas partes del territorio nacional tenemos el deber y el derecho de luchar porque se restituya aquí la democracia, la libertad, el Estado de Derecho y verdaderamente el hilo constitucional, porque hay una ruptura, y le agradecemos a toda la comunidad internacional a no abandonarnos, a no dejarnos solos, porque sencillamente estamos ante un régimen forajido, antidemocrático, violador de los derechos humanos y que sencillamente tiene secuestrados todos los poderes del Estado y pretende seguir haciendo lo que le venga en gana y no quiere que nadie le diga, aquí estamos en Caracas, si quieren manden al SEBIN, manden a quien quieran, pero eso sí, nosotros estamos luchando por la democracia, por la libertad, por el Estado de Derecho y por tener una Venezuela libre, Ricardo, próspera y que no esté sumergida en el hambre y la miseria. Para cerrar, tú has denunciado allá en el estado Zulia, aunque puede parecer algo protocolar, tú has denunciado a todas estas intimidaciones que tú dices que te han hecho a través de funcionarios del SEBIN, de la policía, yo no sé si de Maracaibo, de la policía del estado Zulia. Has denunciado ante Fiscalía, por ejemplo, ahora que la Fiscalía parece que está abocada al respeto de los derechos humanos. No toman las denuncias, tú vas a conversar con alguien y no te toman las denuncias. Sencillamente se niegan a tomar las denuncias. Inclusive en muchos medios, porque hoy por hoy se está dando lo que es la censura, la autocensura, te dice, ¿y tú estás seguro de lo que vas a decir? O sea, es decir, tú te estás responsabilizando con nombre y apellido, número de cédula,
porque es la cédula de identidad la que debe garantizar todos los derechos y cada uno de los venezolanos. Ningún carnet del chantaje, del hambre y la miseria o tarjeta racionamiento cubana, porque aquí no aceptamos que se siga imponiendo el modelo de dominación cubano. Nosotros somos venezolanos y nosotros queremos vivir en libertad y que se respete el sistema democrático y no que se siga destruyendo las instituciones democráticas desde quienes hoy usurpan y ejercen una tiranía contra el pueblo de Venezuela. Ricardo, muy agradecidos porque hayas venido a Caracas desde tan lejos y hayas tomado nuestra tribuna para hacer tus denuncias. Esperemos que esto caiga en los oídos de quien tiene que caer y, bueno, que no te pase nada a la vuelta en el Zulia, a la vuelta en Maracaibo. Bueno, sigamos luchando por Venezuela. Aquí todos tenemos que salir a defender la democracia, la libertad, el Estado de Derecho y que se restituya todas y cada una de las garantías constitucionales, que se liberen a los presos políticos, que se abra el canal humanitario, porque aquí hay niños, ancianos, mujeres embarazadas que mueren por falta de alimento y por falta de medicina. Era el sentir de Ricardo Núñez, que vino desde el Estado Zulia a hablar con nosotros el día de hoy acá, director del voluntariado del Estado Zulia. Nosotros vamos a ir a la pausa comercial. A la vuelta está con nosotros el profesor Samuel Hurtado, antropólogo, a hablar hoy en términos más positivos. Nos dijo Samuel, quiero hablar desde la perspectiva del elogio a la cultura del venezolano. ¿Qué cosas buenas tiene la cultura del venezolano? Lo descubrimos a la vuelta de la pausa. Quédense allí. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Son las 4:18. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. En materia de helados, la diferencia la hace el contraste de sabores. ¿Qué tal la combinación de uno de pie de limón con otro de chocolate? ¿O uno de fresas y yogur con otro de brownie? ¿Y cómo quedará uno de parchita con otro de Nutella? En Il Cuore di Gelato puedes darle rienda suelta a tu imaginación y combinar los más deliciosos sabores de helado artesanal. No te quedes con las ganas. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750. La radio que se ve. La piel es el órgano más grande del cuerpo y el de más cuidado. Y un diagnóstico exacto para lucirla sana y perfecta te lo da un buen dermatólogo. La doctora María de Medero, de la Unidad Dermatológica Integral Uroderni, cuenta con avanzados tratamientos en dermatología. Piso 1, Policlínica Metropolitana, 985-1768. Uroderni, Unidad Dermatológica Integral. Casa de Oblea también expende granos, pastas, aliños, avenas, cereales, merengadas, víveres, quesos, carne, charcutería y refrescos de todas las marcas y de primera calidad, sean nacionales o importados, pero siempre al mejor precio del mercado. Para mayor información llama al 0212-944-6332 o acércate a la calle Páez con Mariño en Baruta. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Volvemos, estamos acá en Y Así Nos Va nuevamente. Daniel, tenemos con nosotros ya a nuestro gran amigo, el profesor Samuel Hurtado. Eso es una grata noticia. Ajá. Y le agradecemos muchísimo, profesor, por estar esta tarde con nosotros. Usted ha lanzado, desde el momento en que hemos dicho que íbamos a tenerlo acá, usted ha lanzado una amenaza. Usted ha dicho que va a hablar en términos positivos y propositivos de lo que la cultura del venezolano posee,
que debe ser rescatado y rescatable. Profesor Samuel Hurtado, buenas tardes. Empiece, dispare, adelante. Buenas tardes a toda la audiencia y también a Daniel Lara y a Neomar Hernández por esta nueva oportunidad con la que me puedo dirigir al público venezolano, principalmente de dentro y de fuera del país. Porque Venezuela no termina en las fronteras físicas, sino llega hasta donde llega el último venezolano. Lo mismo que uno que procede de otros países, pues también aquel país llega hasta donde llega uno. Pero también en uno se configura lo de allá y lo de acá, tan cerca y tan lejos. Y ese es el mundo de hoy, cada vez más. Siempre ese es el mundo, pero cada vez más. Lo importante es saber dónde estamos parados y cuál es nuestro problema que tenemos que enfrentar. Eso precisamente es lo que tenemos hoy día en Venezuela. El problema que tenemos que enfrentar. Venezuela está clara sobre esto. Mis investigaciones siempre son un poco críticas y el resultado siempre es un poco negativo porque al venezolano le cuesta mucho situarse frente a su realidad, a la realidad y a su realidad. Ese es el asunto que planteo siempre en mis investigaciones. Decía un pensador judío alemán, citando a un viejito que le sentía como muy joven también, que ser viejo es no olvidar los principios, los comienzos, por donde empiezan las cosas. Y así siempre uno, aunque tenga los años que tenga, siempre está rejuveneciéndose porque está en los inicios de la problemática que continúan esos inicios con el ser mismo en su historia y en su desarrollo. En este caso, yo quiero plantear una cuestión muy, diríamos, complicada precisamente en ese sentido, de pretender sacarle filo positivo a cómo es el ser venezolano desde su origen tremendamente, diríamos, desordenado. Porque nuestro origen de desorden está presente, como decía Freud, en nuestra constitución del ser, de ese ser histórico, pero ese ser que permanentemente es actual, que es un poco lo que representa en el inconsciente el tipo psicológico y en el mito, en el tiempo antropológico. Profesor Hurtado, ese desorden que nos define desde el ser antropológico quizás se vincula con un dicho que se hizo, digamos, muy popular en la década de los 90, ¿no? Con la telenovela aquella, en donde hay un personaje que decía, como va viniendo, vamos viendo. Y ese como va viniendo, vamos viendo, era más o menos ir resolviendo a salto de mata. Y en esa resolución del conflicto que es ineludible y es inherente al ser humano, que todos los días se nos aparecen cosas que tenemos que solventar, quizá aparece lo que usted también dice, que es que en ese desorden hay cosas positivas, y es que el venezolano tiene cosas que le hacen ver como un individuo pintoresco, un individuo que resuelve, claro. Pero que a mí me gustaría que usted desglosara más esto, ¿no? ¿Qué hay de positivo dentro de lo desordenado? Claro, es importante eso, pero sabiendo hasta cuáles son las medidas. Como vaya viniendo, vamos viendo. Yo le planteaba así al entrevistado, que era precisamente un general, al que le tocó en el diseño, y él me decía, ay, pero ¿cuánto le va a costar al venezolano ser libre? Pero no hay libertad dentro de esa cosa de cómo va viniendo, vamos viendo. Pero hay una libertad de la naturaleza, una libertad que me decía otro precisamente de los entrevistados en mi libro sobre la élite, que es la libertad de los pajaritos. Porque, ¿qué pasa con el venezolano? El venezolano no vive de la sociedad, del trabajo de sociedad, de organizar las cosas y vivir, sino vive de la naturaleza. El otro día, precisamente, para que vean ustedes, entrevistaban a Emilio Lovera, que es el gran humorista venezolano. Sí. Y él presentaba los dos
grandes ríos venezolanos, el Orinoco y el Caroní, y el Salto de la Llovizna, ¿no? Y en el video ese aparecía que mientras ahí se podía bañar uno de un modo natural con todo el agua del mundo, Sí. lloviznando además un salto inmenso, grandioso, inmediatamente pasaba a ver que cuando pasaba al salón de baño, el agua no corría del surtidor. No había agua. No había agua en el baño. A Entonces, pesar de que había un río que tenía había un río inmenso, copiosas cantidades si de estás agua. con la naturaleza, tienes la posibilidad de ser una sociedad natural. Pero si te metes en la sociedad, al trabajo de la sociedad, no tienes los recursos, no tienes la protección, no tienes la garantía, no tienes el orden de libertad. Y ahí está nuestro enemigo profundo como de la cultura. ¿Sabes quién es? Les pregunto a mis alumnos. Es la ley, la norma. Pero dentro de eso, Daniel, no sé si quieres introducir una pregunta. Sí, porque dentro de las grandes críticas, y la gente está muy interesada en los distintos mecanismos que tenemos para la participación de la gente. Y la gran pregunta que siempre ronda es, los venezolanos estamos conscientes de muchos de nuestros defectos y algunas de lo que hacemos pasar como virtudes en realidad no son tales. Eso de la viveza, etcétera, algunos lo ven como algo positivo. Y aunque la palabra suene fea, yo creo que ya Euler Pietri me rompió el celofán en su momento. En Venezuela el que es correcto es un pendejo. Pero ¿dónde está la parte buena del venezolano? Porque debe haber algo bueno. No somos absolutamente unos personajes ruines. Yo no creo que sea así. No, al revés. El problema es que yo estoy en una dimensión científica, ¿no? No estoy simplemente en una especie de ensayo y de charlar y de opinar. Sí. No, yo estoy con los datos. Y para fabricar los datos tengo que tener modelos de fabricación de los datos. Esos modelos que llamamos en la ciencia los modelos analíticos, conceptuales. Lo fundamental que yo he conseguido en Venezuela, es decir, la etnografía venezolana, la recolección de los datos, es que la cultura no tiene nada que ver con la sociedad, ni la sociedad con la cultura. Pero en la lucha de uno y otro, la cultura se mete en el callejón y liquida a la sociedad permanentemente. Entonces la confusión entre los intelectuales venezolanos, ¿no?, es que no tienen este modelo de análisis. Entonces ellos se confunden cuando dicen es que estamos perdiendo los valores. ¿Cuáles son los valores? ¿Los de la cultura o los de la sociedad? Porque equidistan mucho, enormemente distantes, esquizofrénicos, la cultura y la sociedad, de lo que decimos el decir y el hacer. ¿Comprendes? Entre la fiesta y la crítica de la fiesta. Porque terminaba Emilio Lovera diciendo, pero nosotros somos una gente extraordinaria porque donde llegamos ponemos la fiesta y donde llegamos desaparece el conflicto. Nosotros somos capaces hacemos un chiste. Es de un chiste y tal. ¿Qué significa eso en términos de la sociedad? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Pues no enfrentar el problema y por lo tanto no solucionar nunca los problemas. Aplazarlos permanentemente. Permanentemente, a correr la arruga que decimos. Y eso ya lo decía en un artículo extraordinario del médico psiquiatra José Luis Betancourt, y ya el año 1990. No es que estemos analizando el día de hoy, diríamos, el tránsito que tenemos de democracia, de proceso chavista del siglo XXI. No, eso nos viene del fondo. Yo he oído precisamente en tu programa, Daniel Lara, testimonios de Renio Tolina, cuando habla precisamente frente a los motorizados. Sí, del cumplimiento de la norma. Del cumplimiento. Y es más, él terminaba diciendo, si seguimos así, y estábamos hablando de la campaña electoral de Renio Tolina el 77, que yo ya estaba aquí y llevaba ya casi una década, ¿no? Vamos a terminar en ser un país dependiente de otro sitio, o nos van a disgregar como nación, etcétera, etcétera, porque nos hemos fabricado como gente dependiente, gente que fabricamos lo que hacemos, lo que nos da la gana.
Entonces, de ahí viene un tremendo desorden inscrito en la cultura. Y ese desorden es el que no nos deja caminar. Tú dices que nos damos cuenta. Sí nos damos cuenta. Tenemos una reflexión, pero esa reflexión primera no está macerada por un pensamiento sólido. Quiero decirte esto, que bueno, cuando hablamos de la cultura, fíjate bien, yo hablo de la cultura matrisocial. Vamos a decir lo siguiente, en términos de la antropología. Esa cultura en Venezuela nadie la cumple. Y mejor que no la cumplan. Y efectivamente, ¿qué pasa? Pero todos saben de qué se trata. Y todos saben cómo se maja el cobre en Venezuela. Y todos se van a orientar por eso, aunque después lo critiquen, aunque después estén conscientes de eso. Pero ¿hasta dónde llega la crítica del venezolano? A la queja, y de la queja pasa a la rebeldía, y de la rebeldía hacia dónde termina, en la magia. La magia es la que nos domina. Nosotros estamos hechos un pensamiento místico, ¿no? Místico, pero mágico, no tanto. Profesor Hurtado, Daniel, vamos a hacer una pausa para la vuelta. Yo creo que el eje conductor de la mayoría de sus investigaciones van sobre la premisa de que todo lo que estructura la sociedad venezolana es la estructura de la cultura matrisocial, ¿no? Yo quiero que usted exprese a la vuelta del corte cómo se reproduce esa cultura matrisocial básicamente en todas las instituciones que tiene este país, aunque a veces pase eso por hecho inadvertido, ¿no? Que sea quizás hasta desde el plano subconsciente, que uno ni siquiera advierta que es algo tangible la cultura matrisocial. Y luego de eso podemos seguir hablando de todo lo que vinimos a hablar el día de hoy. Ya venimos con más. Perfecto. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Oye, ¿y qué nos comemos hoy? Tengo tiempo que no como parrilla. Me provoca una parrillita. ¿Parrilla? A mí me gustaría comerme una pizza. En Il Sapore de la Nonna le consiguieron una solución a los que están indecisos. Ahora en su menú está la parripizza, una deliciosa combinación que mezcla lo mejor de los dos mundos. Deliciosa pizza con trozos de lomito, pollo y salchichas alemanas parrilleras. Me convenciste. Vamos por la parripizza entonces. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. A la hora de comprar tus verduras, hortalizas y frutas frescas de primera calidad, hazlo en la Feria Santo Cristo de la Grita, donde consigues todo para tu hogar, luchería o restaurante y preparar exquisitos platos de la gastronomía nacional e internacional. Viernes y sábado en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Compra calidad y al mejor precio de Caracas. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Hello, how are you? La tuya, por si acaso. ¿Sabes hasta dónde te puede llevar a hablar inglés? Random Language Institute ofrece los mejores programas para aprender a hablar inglés en el exterior y no muy lejos de casa. Nuestro instituto se ubica en Trinidad y Tobago, un país de habla inglesa. Random Language Institute, rompiendo barreras, construyendo relaciones. Si quieres refrescarte, llégate a Coco Factory y pide tu agua de coco bien fría para tomarla o llevarla y disfrútala. El coco disminuye los triglicéridos, es bactericida, laxante, hepatoprotector, o sea, 100% saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua bomba de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos, no hay paraíso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Daniel, dejaba el profesor Hurtado en el corte precedente el tema de la cultura matrisocial. No sé si quieres, como dirían los científicos, problematizar este asunto. El asunto está en que, de alguna manera, profesor, usted ha planteado, inclusive, y yo recuerdo habérselo leído en un artículo que reprodujimos, por cierto, en lacabilla.com, sobre el venezolano, el hombre con mamitis. O sea, que aquí pareciera que tenemos una sociedad con un permanente complejo de Edipo.
Entonces, ¿a dónde aterriza todo eso, profesor? ¿A dónde nos lleva todo ese análisis? Bueno, nombró el complejo de Edipo. El complejo de Edipo, hay discusión, pero aparece de una forma si hay que saberlas precisar y focalizar de otra forma. El profesor Gustavo Martín, que ya murió, él hablaba de que estábamos en un preedípico. Así aparece, pero nadie puede dejar de montar bien el Edipo o tener el Edipo, porque si no, ¿cómo llega a ser humano? Lo que ocurre aquí es que el Edipo no está bien desarrollado, está como infantilizado. Así lo decía otro autor sobre unas islas allá en Australia. Pero en el caso nuestro nos dimos infantilizado, diríamos adolescente. Por eso el venezolano aparece siempre como un adolescente. Está en el tránsito entre la niñez y la adultez, ¿no? Siempre está en eso. Y ahí viene un poco lo que... claro, ¿dónde nos hemos quedado nosotros en ese tránsito? Entre la oralidad y la analidad. Y refleja mucho la oralidad, el succionar, el recoger, el recolector, ¿ve? Pero también después de eso viene el otro problema que lo tenemos en Caracas por todos los sitios, que es la analidad, que es la basura, ¿no? La destrucción. Cabrujas hablaba de que por fin había conseguido que la cultura venezolana era una cultura cerrada, narcisista y destructiva de sí misma. Entonces eso nos lleva a, pues a un desastre permanente de lo que somos. Pero fíjate bien, con relación a cómo se reproduce eso, que planteaba Neomar, ¿qué pasa en términos de personalidad, ¿no? ¿Qué pasa con la personalidad colectiva del venezolano? En la modernidad decimos que el hombre moderno logra fracturar, romper lo anterior con lo posterior, ¿no? Y sabe manejarse cuando está en casa que cuando está en el trabajo. Distinto, ¿no? En el caso del venezolano no se fractura esa personalidad. Es curioso cómo el venezolano, y la venezolana sobre todo, imagínate, cómo se visten de bien, cómo tratan de representar en su vestimenta, en sus aspectos físicos y de corporales y de vestidos y todo eso. Y lo mismo el venezolano sabe también vestirse bien, ¿no? Pero eso que cuando sale de casa, ¿no? Pero al salir de casa e ir a la sociedad, al trabajo, al parlamento, a la universidad, no tiene fracturada su personalidad, sigue como si estuviera en su casa. Un ejemplo, llega y entonces le dice a la señorita que atiende, la secretaria que atiende en una dependencia pública, mi amor. Y entonces es el mi amorceo que llaman algunos. Sí, es un poco el echar broma siempre, permanentemente. Esa compañía que como si estuviéramos de amicales, ¿no? Pero muy cercana uno con otro, no íntima, pero sí cercana. ¿Pero eso es bueno o es malo, profesor? Porque estamos hablando de un libro que usted trabajó que se llama Elogios y Miserias de la Familia en Venezuela. ¿Esto es elogiable o no? Es elogiable de entrada, con su medida. Por eso el venezolano es muy sociable, muy acogedor, te atiende enseguida a cualquier necesidad, bueno, rápido, ¿no? Pero eso tiene una medida y ellos saben que tienen esa medida y lo critican. ¿Por qué no seguimos de la misma forma? Es que no puedes seguir de la misma forma. Si sigues de la misma forma, metes la patucia. Tienes que ponerte a ser social. Una cosa es lo personal, que es lo que nos gusta a nosotros, ser muy personales, muy personalistas. Y otra cosa es cuando llegas a ser ciudadano, de vecino a ciudadano, de familia a ciudadano, de casa a ciudad. Una cosa es la casa, ¿no? Lo doméstico. Lo doméstico, sí. El chantaje uno con otro, el llevarse bien, lo cálido de uno con otro. Y otra cosa, cuando pasas a la sociedad a ser ciudadano, tienes que pasar a la impersonalidad. Y eso nos cuesta. Y si entramos en ello, lo echamos a perder. Por eso decía, con relación a
Emilio Lovera. Emilio Lovera, que él decía que el venezolano es muy festivo. Pero yo digo en uno de mis blog anterior, del de diciembre, que sin trabajo de país no hay fiesta de verdad. La fiesta es la culminación del trabajo. La fiesta es diríamos, donde se ve mejor la contextura de cómo es el ser, pero que primero ha trabajado la fiesta. Es la fiesta, la celebración del trabajo. Si en Venezuela no hay trabajo, ¿qué celebramos? ¿No? ¿Qué celebramos? Y es como diría Daniel, y lamento insistir en esto, pero es como diría Daniel, algún autor que recuerdo que decía, bueno, el modelo de desarrollo de Venezuela, creo que calificó uno de sus libros, yo creo que fue el profesor Ramón Piñango, dijo, fue la ilusión de prosperidad. Hemos vivido una ilusión permanente, que somos, y ya esto lo hablamos en otro programa, ¿no? De que somos ricos y todo lo demás, pero es una ilusión permanente. Nos autoengañamos. Es que vivimos... Hay una cosa, profesor, que pareciera que a los venezolanos se nos hace también, a veces lo vemos como una virtud, pero no sabemos si quizás sea también una de esas cosas que nos impiden avanzar en algunas cosas. Pareciera que a veces confundimos, y yo aquí en Europa me estoy dando cuenta de eso, y una corta anécdota, el carácter alemán individualista. Nosotros confundimos, los venezolanos, el individualismo con egoísmo, y pareciera que para nosotros andar en grupo eso es sinónimo de ser solidario. Es decir, tú no puedes ser individualista y solidario, es más o menos la cosa, ¿no? Hay una frase alemana que se utiliza mucho cuando uno hace un planteamiento de esas cosas de intromisión en lo privado que hace el venezolano con mucha frecuencia, ¿no? Por ejemplo, que uno diga, oye, ese niño se va a caer, y que otro alemán, y un alemán viene y te responde, ay, ¿qué puedo hacer yo para cambiar eso? Es una forma de decirte, bueno, si el niño se cae, se cayó. O sea, ese será problema en todo caso del niño, de su papá y de su mamá. Pero esa cuestión de intentar intrometerse en la esfera privada de otro, porque eso es ser solidario, cuando en realidad termina siendo una forma de invasión a lo individual, a lo propio. Nosotros ese ánimo grupero o grupal, como queramos verlo, profesor, es una parte también importante de nuestra cultura, ¿no? Bueno, sí, precisamente lo que tú acabas de decir. Una cosa es la tribu y otra cosa es la sociedad. Los alemanes están en el igualitarismo individualista, por supuesto, de la sociedad. Nosotros estamos en el igualismo de la tribu. Nosotros casi no hemos llegado ni a tribu, estamos todavía hasta en la prefamilia. Y eso no quiere decir que la familia haya entrado en crisis en absoluto. Aquí yo tengo el libro de Elogios y Miserias de la Familia en Venezuela, donde defiendo que la familia venezolana nunca ni está en crisis pese a sus penurias sociales. En términos de la cultura no está en crisis. Lo que pasa es que ese tipo de igualismo es de tipo de un individualismo de tipo primario. El igualismo europeo es de tipo secundario, reelaborado. El igualismo nuestro no está elaborado, de forma que el gran historiador Ramón J. Velázquez, cuando dice los venezolanos no somos demócratas, somos igualitarios, y enseguida añade la palabra venezolana, igualitarios, parejeros. Eso. Somos gentes de... Todos a la llanera, diríamos en términos de Asturias, a la llanera, todos igualitos, el que sea, el doctor y el doctor. Y eso es positivo de entrada. Y eso habría que desarrollarlo en términos de calidad de esos problemas sociales que muchas veces necesitamos, esa calidez que a veces se nota precisamente cuando van los exiliados o la gente que emigra a España, y hablo de España, no hablo de los Pirineos para arriba, que es otra cosa todavía mucho más fría, ¿no? Pues agradecen, todo el mundo agradece esa calidad, donde sea, en el hospital, en la plaza tal, que se metan contigo de un modo personal y de conocimiento y tal, aunque a veces
eso significa que tienes que tener cuidado, no vengan con otra intención. Entonces hay que mover los modelos de análisis. Yo precisamente, a mí me va muy bien en todos mis 20 libros separar todo esto, de forma que me ha costado hasta última hora casi averiguar cómo es eso de la madre mártir, que aún en el libro este de elogios no lo tengo todavía del todo claro. Pero ¿cuáles son los visos de la madre mártir? La madre mártir me lo explica muy bien María Fernanda Palacios, cuando en diálogo con Milagro Socorro, el año 2002, en torno a su libro sobre su ensayo sobre Ifigenia, mitología de la doncella criolla. Y ya saben que Ifigenia es una novela de Teresa de la Parra. Fíjense que estamos entre tres mujeres, ¿sí? ¿No? Cuando yo hasta ahora el texto que tenía era de Rómulo Gallego, que era un varón, pero de Doña Bárbara, la novela, ¿no? Ahí María Fernanda los pone hasta como de su vivencia personal cuando contesta a la periodista y habla y dice, mira, es que todo eso lo he vivido yo. ¿Y qué significaba el David Leal para Ifigenia? Pues un sacrificio y un resentimiento. Pobre marido que termina siendo aborrecido. Mira, no hay peor cosa, te digo, que ser varón en Venezuela. Terrible, porque es el hombre abandonado, despreciado. Pero fíjese que eso... Por la cultura. Pero cuando hablamos del varón, es el macho, ¿ves? Pero también, del otro lado, no es que la hembra no sea macho, es fémina, ¿no? Pero no le toca ser macho, profesor Hurtado. Hembra. No le toca ser macho a la fémina en Venezuela por fuerza de la obligación y de la circunstancia. Usted ha hablado de esa figura que son los hogares matrisociales en Venezuela. Claro. Y es que yo no sé, yo no tengo los datos a la mano, ¿no? Pero es que los cuentos sobre hogares en los que niños y niñas son criados por una madre que es madre y padre a la vez, bueno, son cada vez más abundantes. Entonces está como esa variable también allí, ¿no? Claro, pero no es por ser madre, es porque está moldeada por una cultura que es de especie maternalista. Lo específico de ella es el maternal. ¿Qué significa maternal? Ser consentidora. No alcahuete a veces. Alcahuete, todo eso, consentimiento, consentidora. ¿Por qué? Porque, y esto es lo principal y el origen de toda la cuestión, es consentidora porque en la matrisocialidad, en términos de la familia, es una tremenda dependencia, un complejo muy profundo de dependencia materno-filial de la madre y el hijo, de forma que la madre prohíbe al hijo casarse y el hijo no se casa. Lo que le manda es que se una con mujeres. Una cosa es casarse y otra cosa es juntarse. Casarse es para formar una familia, juntarse es para no abandonar la familia, sino tener hijos regados por ahí con otras mujeres y demostrar machura. Y la machura demuestra también una de las demostraciones de la maternidad venezolana. ¿Qué es la maternidad venezolana? Una maternidad infinita, sin límites. De procreación infinita. De procreación, de sentido infinito. De ella es la dueña absoluta del hijo. ¿Y el padre? No hay padre. No hay padre. Daniel, tenemos que hacer el corte. Tenemos que hacer el corte. Tenemos que hacer el corte, pero antes de ir al corte, yo quería dejar rápidamente al aire lo siguiente. Pareciera que cuando uno ve en España, profesor, y usted por supuesto sabrá de esto más que nosotros, en España uno ve que hay cosas muy parecidas en la forma del trato de la madre con sus hijos a lo que vemos en Venezuela, pero también en la cultura árabe hay algo muy parecido de la relación entre la madre y los hijos, una cosa sobreprotectora. Yo no sé si es que el rastro es la presencia árabe en España y luego la llegada de los españoles a América lo que nos terminó trayendo esto. Vamos a ir al corte comercial y al regreso, en el remate del programa, vamos a ver si le podemos echar una pasadita de esto. Vamos al corte y ya venimos. Okay. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM.
Son las 4:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato, los maestros del helado artesanal italiano? Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Il Sapore de la Nonna se ha convertido en el punto de encuentro de quienes quieren disfrutar de una buena pasta, de un espectacular risotto o de deliciosas pizzas. Anímate a probar el asado con tocineta y champiñones, el Gordon Bleu acompañado con pasta al filetto, los raviolis de carne, pollo o ricota y espinacas con sus deliciosas salsas del día, la tradicional pasta Frank Sinatra con camarones y lomito. Eso y muchas cosas más las consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va. Daniel dejaba una pregunta que tiene que ver con nuestra herencia, lo que cargamos a cuestas para positivo o para negativo, profesor. Y él decía que él veía la matrisocialidad también en España, que a su vez tenía un esquema de reproducción en las sociedades árabes. Y entonces dice Daniel, ¿es que acaso eso es lo que termina repercutiendo en Venezuela para que seamos así? Mira, hay un prejuicio muy fastidioso, diría yo, y que no tiene nada que ver, aunque históricamente pues ocurrió así, que es que como que todo lo que sea español viene de origen árabe. ¿Qué broma es esa? Si más bien los árabes que vinieron de allá de Arabia, imagínate, del otro lado del Mediterráneo y bien lejos, fue un piquete de ellos que entraron a la península y bueno, después se quedaron. Pero los que entraron más bien eran los moros de abajo, y por lo tanto mediterráneos. Por lo tanto, este asunto que estamos hablando es un asunto del Mediterráneo. Pete Rivers, el antropólogo inglés, tiene muchos estudios sobre eso, de el honor y la vergüenza. Y se dan las sociedades árabes del norte de África y del sur de Europa, es decir, es un asunto del Mediterráneo. ¿Cuál es el problema entre la maternidad, la matrisocialidad del Caribe y la maternidad mediterránea? Yo estuve el año 96 y 97 todo el año haciendo trabajo de campo de un año sabático, el único que he tenido en la Universidad Central, para reconfirmar lo que ya en la tesis doctoral, uno de los 5 casos era un español, un aragonés, precisamente para comparar, y yo casi no decía nada, más bien él me hacía el análisis de cómo era la diferencia con Venezuela. Era impresionante, ¿no? ¿Cuál era la diferencia? Bueno, la diferencia fundamental es lo que estábamos hablando de salida. La madre venezolana, lo que es la figura que condensa la cultura americana y sobre todo del Caribe, en este caso nuestro, es que la madre no tiene límites, es ilimitada, es infinita, te arrolla completamente en su vientre y allí te deglute, te reconfirma. Es decir, no tiene una figura que la limite. Ella es un todo. En el caso de esto es una diosa. En el caso, y pelear contra ella desde la varonía
es muy complicado, Claro. porque no tiene gente que la ayude como el padre. El padre no hay paternidad psíquica ni cultural. El padrote, entonces, biológico. Tener hijos, más nada. El que engendra. Sí. El que engendra. Y allá en el Mediterráneo. Y tampoco tiene junto a él la cónyuge, porque no se casa. Tiene una amante, la marida, si quieren. Y tampoco tiene en Venezuela la mujer bella, la mujer esplendorosa, la que lo liberaría de ser hombre, para ser hombre. Como ella tampoco tiene un hombre que la libere, porque es un macho, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Que entonces no tiene aliados que la defiendan de la maternidad, del poder de las entrañas, que es la profunda maternidad. ¿Y qué pasa en el Mediterráneo? Que la madre también es mucha, como en todas las sociedades, la madre tiene un puesto muy relevante, y en el Mediterráneo también. En la época romana, en la época griega, en la época actual de Italia, de Grecia misma, de Portugal, de España, ¿no? Entonces, pero de alguna forma tienen un límite, hay una elaboración del padre en términos secundarios, y esa cuestión límite le otorga cierta estatuto de sociedad. Por eso las sociedades del Mediterráneo son sociedades históricas y sociales, cosa que en Venezuela no tenemos todavía esa sociedad ni esa historia. Por eso yo defiendo que en Venezuela todavía no es país. Era más país en 1750 defendiendo los criollos a la Guaira frente a los ingleses, que después de la independencia, que no hemos defendido nuestro país hasta el día de hoy ni por el Esequibo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con Venezuela? Hay una tremenda regresión, que eso es lo que demuestran un poco los psiquiatras, pero que nosotros los etnólogos y sociólogos tenemos que lanzarlo a nivel de realidad, ¿no? Es lo que llamamos la madre virgen, que es la abuela. Es una madre de regresión, de regresiva. Permanentemente estamos en regresión psíquico y cultural, y por lo tanto de no avanzar hacia la sociedad. Y hay la sociedad que la madre que pare, que es el tercer símbolo y fundamental. La mujer es para ser madre, para parir. Entonces, esa sobreprotección materna sin límites no permite que el ser engendrado, el varón y la hembra, todos, ¿no? Todo, no se enfrenten a la realidad. La realidad les parece una cosa que no tiene importancia. La ven así como en nublado, y por lo tanto la desprecian. Samuel. Quiere decir, profesor, en pocas palabras, ya cuando el programa está por terminar, se nos acabó. Muy pocos minutos, que en conclusión, nosotros no nos duele Venezuela ni siquiera territorialmente, que puede irse la mitad de Venezuela a cualquier lugar, puede morirse la gente de Mengua, puede perderse inclusive el territorio de Venezuela, y parece que no nos duele eso. Querido Daniel, el venezolano no estima a su país, no quiere a su país. Se explica un poco por ser conuquero, que no tiene a fin que viene la tierra, por una parte, y por otra esto que estamos hablando de la maternidad. A mí me duele mucho Venezuela en ese sentido, que Venezuela no tiene ni dolor de sí misma. Y por supuesto, cuando llegan los políticos de tipo populista recolector, ni siquiera rentista, pues por supuesto Venezuela es un botín, simplemente un botín recolector. Pero eso no tiene nada que ver ni con los árabes ni con los conquistadores. Eso es profundamente venezolano. Pero siempre le echan la culpa a la herencia, al pobre conquistador que se vino aquí a matar, a descubrir países y a remontar y tal. Eso enseguida se transculturizaron. Tenemos que despedirnos. Estamos muy corridos de tiempo, Daniel. Vamos a despedirnos por hoy. Nos vamos, Neomar. Hasta mañana, amigos. Hasta mañana. Bueno. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCF 750 AM.